polvo se humilló. Aleluya. Aleluya. Hoy cantamos en verdad. Aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya. Aleluya. Hoy lo exaltamos. Aleluya. Ya celestial. Aleluya. Con la vida y un far. Aleluya. Cristo nuestro Salvador. Aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya. Todos hemos de cantar. Aleluya. Alabanza sin cesar. Aleluya. Amén. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. 1 Corinthians, chapter 15, verse 14. Primera de Corintios 15, 14. ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? 1 Corinthians. Oh, todavía. Primera de Corintios 15, 14. Dice así. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vamos a ir de rodillas para orar. Nuestro Padre Celestial, nuevamente estamos ante ti para darte gracias por el perdón y el cuidado que tú has tenido por nosotros. Porque nos has dado este sábado, el día de descanso, un día especial para ti, para que podamos estar ante tu presencia y glorificar tu nombre en medio de tu pueblo. Queremos que en este día tu Santo Espíritu more en este lugar y que al abrir tu palabra podamos entenderla y que podamos también aceptarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. ¿Este sábado está feliz o no? ¿Estamos felices o no? Extrañamos a algunas personas, ¿verdad que sí? Estamos 50-50, ¿verdad que sí? Pero debemos estar contentos siempre. Según la lección de esta mañana, siempre el cristiano debe estar contento. Es difícil porque hay problemas y dificultades en nuestras vidas que se nos hace difícil. Pero al final de la lección allá en la de inglés dijimos que si verdaderamente confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas, debemos estar contentos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace bueno. Hermana Iris, comuníquele a su esposo que ya está en Facebook. Digo, que él me preguntó si le íbamos a poner. ¿Ok?
Y me preguntó anoche cuando lo llamé. Envió saludos. Así que, hermanos, debemos estar contentos. Porque hay almuerzo, ¿verdad que sí? Y hay bastante. Así que no se pongan tristes. ¿Ok? Porque el Señor siempre nos bendice. Esta noche, a eso de las 8 de la noche, tenemos que hacer una llamada para los miembros de la iglesia. Así que a las 8, más o menos a las 8 de la noche, usted va a recibir una llamada por WhatsApp en el grupo de inglés, porque tienen que estar todos los miembros de la iglesia. Y es importante que lo hagamos hoy. ¿Ok? Así que por favor, estén pendientes. Ok, ya yo hablé con el hermano David, me dijo que estaba bien, y Edwin. ¿Y dónde está Katie? Está ok. La extrañamos también. Sí, el polen está acabando. Pero hay que estar contento. ¿Verdad que sí? Así que el Señor nos ayude. Y aquí es polen, en otros lados es humo de contaminación. Por lo menos es polen. Por lo menos es polen. Pero sí, estamos en allergy season, what they call it. Allergy season. Pero estemos contentos. Estemos contentos porque el Señor está con nosotros en todo momento. Así que vamos ahora en este momento a pedirle, ¿a quién le podemos? A Brother Philip, que si puede recoger los diezmos y las ofrendas. Johnny. Dale uno a Philip. Tienen que practicar, vamos a tener que ponerlo más a practicar aquí. Sí, tiene que, todos los sábados yo lo escucho practicar, pero hoy no lo escuché practicar allá, así que. Sí, yo también. En esta mañana vamos a continuar. En esta mañana vamos a continuar con la sección de temas que hemos estado teniendo acerca del santuario. We're going to keep studying about the sanctuary. Acuérdense que la primera parte del tema que tuvimos fue del campamento. El campamento es importante porque de ahí salía el Cordero sin mancha. Y Cristo vivió una vida perfecta en el campamento para poder ser ese Cordero sin mancha. Para poder ser ese Cordero que quita el pecado del mundo. Después vimos, la semana pasada, estudiamos acerca del altar de sacrificio que representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y dijimos que en la cruz Cristo murió por todos los pecados del mundo. Todos los pecados. De cada persona que ha vivido en la tierra. ¿Ok? Y esta semana vamos a la tercera parte. Y vamos a hablar del lavacro. Y el lavacro, cuando usted escucha el lavacro, enseguida pensamos bautismo. Pero en la etapa de Cristo,
no representa el bautismo. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? La cita clave que vamos a leer siempre que hablemos del santuario se encuentra en el libro Evangelismo, página 165. Está en español e inglés, siempre lo vamos a tener ahí. Y yo creo que ya no la debemos que saber. La correcta comprensión del ministerio sacerdotal del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Saben que hay pastores adventistas que dicen que no hay santuario en el cielo? Un pastor de apellido Ford introdujo eso a la iglesia adventista. Lo desfraternizaron, le quitaron las credenciales por muchos años. Hace unos años atrás, volvió como pastor, no como pastor, sino que lo aceptaron nuevamente y se sorprendió que habían pastores que aceptaban la creencia de él que no había santuario en el cielo. Murió hace poco. Pero la doctrina, la iglesia adventista, movimiento de reforma, es la única iglesia hoy en día que yo creo, y espero que sea así, que creemos que hay un santuario en el cielo. ¿Verdad que sí lo hay? Tiene que haberlo. Porque a Moisés le dijeron que el santuario que él construyó era el modelo que el que había allá. Y Pablo dice que fue. Pablo dice que él fue. Así que tiene que haberlo. Y yo le doy gracias a Dios porque hay un santuario en el cielo. Porque si no hay santuario en el cielo, mis pecados están aquí todavía. Y no hay redención. Y no hay intercesión. ¿Se entiende? Tiene que haber. Juan 19, 41 y 42. Cristo murió. Y Cristo pagó por los pecados de cada ser humano de la tierra. Y ahora Cristo está bajo el dominio de la muerte. ¿Se puede entender eso? No me pregunten, no se puede entender. Que Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha, sin arruga, ahora por mi pecado, está bajo el dominio de la muerte. ¿Quién es el rey de la muerte? ¿Quién reina ahí? Satanás. Ahora Cristo está bajo el dominio de Satanás por mi pecado. ¿Y dónde dice eso? Juan 19, 41 y 42. ¿A dónde van los muertos? Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Murió Cristo, sí o no? ¿Qué prueba hay de que Cristo murió? De que fue sepultado de que fue al sepulcro. Murió. ¿Pero murió Dios o murió el hombre? ¿Murió la humanidad o la divinidad? Murió la humanidad. Muy claro tenemos que hacer eso. ¿Ok? Es un misterio, no me pregunten, no se llenen la cabeza
Murió la humanidad. Cuando lleguemos al cielo vamos a entenderlo. Pero lo que hay que entender es que la humanidad murió. Murió la humanidad. Lo otro se lo preguntan a Dios cuando lleguemos al cielo. Porque eso es un misterio, dice Pablo. Y en ese misterio no nos metamos. ¿Ok? Ahora, cuando usted entraba al atrio del santuario, estamos ahora estudiando el atrio, empezamos el campamento, ahora entramos al atrio la semana pasada y vimos ahí el altar de sacrificio. Después del altar de sacrificio, entre el altar de sacrificio y la puerta del lugar santo está el lavacro. ¿Qué quiere decir eso? Que el lavacro representa algo que tenía que ocurrir entre la muerte de Cristo en la cruz y el lugar santo. ¿Qué ocurrió entre la muerte de Cristo en la cruz y el lugar santo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y para quién ocurrió? ¿Ok? Cuando usted va al libro de Levíticos, usted va a encontrar que los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, tenían que lavarse las manos y los pies. O sea, el lavacro se lavaban las manos, había una llave que abrían y se lavaban las manos y se lavaban los pies. Y entonces podrían entrar al lugar santo. ¿Qué ocurría si ellos no se lavaban? Vamos a leer. Vamos a leer. Éxodo 30, 17 al 21. La importancia de lavarse. La importancia de venir limpio a la casa de Dios. La importancia de haber, ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra de la mente. Higiene. La importancia de la higiene en el pueblo de Dios. ¿Ok? Escuchen esto, por favor. Éxodo 30, 17 al 21. Dice, versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Quién dio esa instrucción? ¿Dónde tenía que estar el lavacro? ¿Quién dio esa instrucción? Dios. Porque tenía un propósito. A veces leemos el santuario y no entendemos el plan de salvación. Acuérdense, para yo entender el plan de salvación, yo tengo que estudiar el santuario. Sin santuario no hay plan de salvación. Así que cuando Dios le dice a Moisés, haz el santuario y haz esto que te estoy diciendo en este orden, Dios le está diciendo a Moisés, este es el plan de salvación para todo ser humano. Sigue diciendo, y pondrás en ella agua. Versículo 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. ¿Qué pasaba si no se lavaban los pies y las manos a entrar al lugar santo? Morirían. No es que podían. Ahí dice, para que no mueran. El día que comieres del árbol que te prohibí, morirás. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Si entras al lugar santo sin lavarte las manos y los pies, morirás. Sigue diciendo. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, versículo 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por las generaciones.
¿Es importante la limpieza para Dios? Es importante para Dios. No podemos acercarnos a Dios como si fuera algo común. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que aún la ropa del sábado debe ser especial para el sábado. Aunque usted tenga un solo traje. Y si usted se pone ese traje todos los sábados y alguien le dice algo, dice, bueno, si no te gusta, cómprame otro. Este es el único que tengo. Pero es para Dios. Y que sea lo mejor. No puede ser cualquier cosita. Debe ser lo mejor. Y porque Dios quiere que su pueblo sea puro, limpio, ordenado. Y por eso el santuario tenía un orden, organización. No estoy hablando de la organización aquella, no estoy hablando que hay que tener organización en la iglesia. Orden, reverencia, limpieza, pulcro. Así debe ser el pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lo mismo ocurre cuando nosotros somos bautizados con Cristo. Cuando somos bautizados con Cristo, ¿qué debe ocurrir con nosotros? Porque si yo soy bautizado yo solo, que eso pasa muy a menudo, porque cuando la persona que se va a bautizar no ha cambiado su vida, sigue con los mismos pensamientos que tenía antes, con el mismo lenguaje, con las mismas costumbres, no se está bautizando con Cristo. Se está bautizando él solo. Pero cuando una persona se entrega a Cristo primero y le da su vida completa a Cristo y baja las aguas bautismales con Cristo, cuando sale de esas aguas bautismales, ¿quién sale? Cristo. Ya no sale Ramón Ayala. Ahora sale Cristo. Nueva criatura. Eso es lo que tiene que ocurrir. Pero el bautismo no cambia a nadie. Usted tiene que ir cambiado al bautismo. Lo que se queda en el bautismo son sus pecados, su vida antigua. Pero el cambio usted lo hizo antes de entrar al bautismo. Y ahí es que está la diferencia. Ahí es que está el problema. Estamos bañando a la gente sin jabón. Que eso es lo peor. Estos pasajes que vamos a leer no están ahí. Yo quiero que usen la Biblia. Hechos. Capítulo número 2. Versículos 37 y 38. Lo importante del bautismo. Hechos 2, 37 y 38. Estos pasajes los conocemos todos, pero hay que repetirlos para que podamos entender la importancia del bautismo. Al oír esto, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le habían dicho, ustedes crucificaron al Mesías. They had told them, you crucified the Messiah. Ustedes entregaron a Jesús. You gave Jesus to them. Ustedes lo llevaron a la cruz. Y ahora ellos entienden que habían rechazado al Mesías. Y ahora con un corazón dolido, con un corazón roto, con angustia en su mente, en su corazón, ahora dicen, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenemos oportunidad todavía, Pedro? ¿Todavía podemos ser parte de ese pueblo de Dios, Pedro? ¿Qué dijo Pedro? 38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos, primero, fíjense, primero que hay que hacer, ¿qué? Arrepentirse. Usted no puede llegar al bautismo sin arrepentirse.
Ese es el orden. Y entonces dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Por qué nos bautizamos y nos quedamos igual? Porque vamos al agua sin arrepentimiento. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Aquí vamos a ver una diferencia. Aquí vimos que si tú te arrepientes, en el versículo que leímos anterior, si tú te arrepientes y te bautizas, tus pecados te son perdonados, pero no son borrados. Pero ahora en Hechos 3:19 cambia la cosa. Dice así: así que arrepentíos y convertíos. ¿Cómo fue? Espérate. Aquí añadieron algo. Ahora Pedro dice, primero, arrepiéntanse. Primero. Y después tienen que, ¿qué? Convertirse. Eso es un cambio, ¿verdad que sí? Pedro dice, arrepiéntete y bautízate y recibirás perdón por tus pecados. Pero ahora Pedro añade, arrepiéntete, conviértete, te bautizas para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio ante la presencia de Dios. ¿Hay que qué? La pregunta es, ¿estamos convertidos? ¿Hemos seguido nosotros el orden? ¿Nos arrepentimos? ¿Nos convertimos? ¿Y entonces nos bautizamos? ¿O brincamos un paso? Porque si brincamos un paso, el bautismo no sirvió de nada. Y si brincamos los dos, peor. Tenemos que bautizarnos otra vez, incluida esta persona que está aquí. Si usted fue al bautismo sin arrepentimiento o conversión, el bautismo no sirvió. Queremos entrar ante la presencia de Dios con nuestras manos y los pies sucios. Y nada sucio puede estar ante la presencia de Dios. ¿Es importante el lavacro? Para nuestra vida espiritual es muy importante. Ahora, Hechos 22:16. Saulo de Tarso, un hombre malo. ¿Era malo Saulo? Era malo. E iba rugiendo odio hacia Damasco. Dice que iba con fuego saliendo de sí. Odio por los cristianos. Quería acabar con los cristianos. Y de camino a Damasco se encuentra con alguien. Con el único que tiene poder para cambiar. El único. No hay nadie que pueda cambiar. Nadie. Pero para que él pueda cambiar, yo tengo que permitir que él lo haga. Y fue tanto el dolor de Saulo y de Dios, porque Cristo le dice, ¿por qué me persigue? ¿Estaba Saulo persiguiendo a Cristo, sí o no? ¿Estaba Saulo persiguiendo a Cristo? No. Literalmente no. Pero como estaba siguiendo a su pueblo, estaba siguiendo a Cristo. Por eso Cristo dice, ¿por qué me persigues? ¿Y quién tú eres? ¿Quién sabía? Una pregunta, ¿Saulo conocía de Cristo? Sí, él conocía de Cristo. Ellos vivieron más o menos paralelamente. Pero Saulo no había aceptado a Cristo. Saulo se había dejado
engañar Saul allowed himself por to be deceived sus by amigos. his friend. Y el dolor fue tanto que quedó ciego. Stayed blind. Y 3 días estuvo Saulo llorando Saul y arrepintiéndose y pasando por el proceso de conversión. passing through the process of conversion. El proceso de conversión no es fácil. A veces duele Sometimes it's porque tenemos que dejar amigos, tenemos que dejar familias, tenemos que dejar gustos y a veces duele. Y Pablo pasó por ese proceso doloroso, llorando. Yo perseguí a Cristo, yo maté a los seguidores de Cristo, yo no tengo perdón, yo no tengo perdón. ¿Quién ponía eso en la mente de Saulo? Satanás, que es el que acusa. one who accused Pero había uno escuchando la plegaria de Saulo. Y le dijo a una persona, mira, mi hijo Saulo está llorando, ve allí y bautízalo. go there, cure him of his blindness. Dice Hechos 22:16. He asked, Ahora pues, ¿qué te detiene, Saulo? what are you waiting for? Levántate Get up, y bautízate be back. y lava tus pecados invocando su nombre. ¿En nombre de quién? ¿Quién lo acusaba? ¿Y qué dijo Dios? Este es mi hijo, Satanás. Déjalo quieto. God said, this is my son. ¿Y sabe cómo lo voy a sellar como mi hijo? Bautízalo. You know how I will keep him safe Para que sus pecados sean, ¿qué? so that his sin Lavacro. wash away. Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién no conoce este pasaje? De modo que si alguno está en Cristo, ¿es una qué? A ustedes no les gusta, no queremos ser nueva criatura. We don't want to be an No queremos. we don't want. Queremos seguir siendo igual que Saulo, queremos seguir siendo ciegos, queremos seguir siendo miserables, queremos seguir siendo pobres, queremos seguir siendo indignos. Y Cristo dice, si tú estás en mí, eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, Cristo hace todo nuevo. Cristo no hace remiendos. Cristo todo lo hace nuevo. He makes all things new. Porque lo que hace Cristo es para toda la vida, We're all para toda la eternidad. Los remiendos son temporales. remedies. Dios, Cristo quiere cambiarnos para toda la eternidad. Es Dios bondadoso. Si usted dice que Dios no es bondadoso, usted es un mentiroso. Porque si usted se levantó esta mañana, usted se levantó por la bondad de Dios. Because if you woke up this morning, Si usted tiene un carro en el cual usted puede abrir la iglesia, usted lo tiene por la bondad de Dios. Si usted tiene una cama donde usted puede acostarse a dormir, usted la tiene por la bondad de Dios. Todo lo que usted tiene es por la bondad de Dios. Sin la bondad de Dios, no tuviéramos nada. without his goodness, we would have nothing. Y usted dice, pero los que están allá afuera que no creen en Dios, lo que ellos tienen es por la bondad de Dios también. Those who are outside, they don't have God. Look at what they have. Por la bondad de Dios también lo tienen. Well, they No dice la Biblia, kindness as well. el sol sale para quienes. The sun rises and shines. ¿Quién hace que el sol salga? Who makes the sun rise? Es la bondad de Dios. The kindness. La lluvia cae sobre quienes. The rain falls upon whom? ¿Quién hace que la lluvia caiga? Who makes the rain fall? Es la bondad de Dios. It is the kindness of God. Porque la bondad de Dios es para todos. His kindness is for all. Tito 3, 4 y 5. Titus 3, verse 4 and 5. Dice el versículo 4.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó no por obras de jactancia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano Jonathan, ¿qué dice ahí que significa renovación? Léalo en voz alta. O regeneración, perdón. Léalo en voz alta. Regeneración, Génesis, nuevo comienzo, volver de la muerte, pecado a la vida, Cristo. ¿Qué es la muerte? Pecado. ¿Quién es la vida? Cristo. O sea, que la regeneración que Cristo quiere hacer es que sacarnos de la muerte del pecado a la vida que es en Cristo Jesús. Eso es el lavacro para nosotros. ¿Importante, sí o no? De vital importancia. Es importante el lavacro para la salvación. Aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero el que no creyere y no fuere bautizado, ¿será qué? Condenado. Ah, pero espérate un momento, Ramón. El ladrón de la cruz no se bautizó y se le prometió estar en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no se bautizó el ladrón de la cruz? ¿Porque no pudo? ¿Le partieron los pies? Aún si lo hubiesen dejado libre, estaba inválido. ¿Y saben qué? Cuando pasó el sábado, lo volvieron a crucificar con los pies rotos. Porque él tenía que morir crucificado. ¿Por qué lo bajaron el sábado? Porque ellos decían que no podían estar en la cruz el sábado. ¿Pero por qué no se bautizó? Porque no pudo. Pero está salvo, ¿verdad que sí? Pero si usted tiene la oportunidad de bautizarse y no quiere y no lo hace, ahí está el problema. No quiere arrepentirse ni convertirse. Porque lo vuelvo a repetir. Si usted no se arrepiente y no se convierte, no se bautice. No sirve de nada. Fue a la piscina y se bañó. Ahora, la experiencia de Cristo en el lavacro. Limpio de toda mancha de muerte. ¿Pasó Cristo por la mancha de la muerte? ¿Tenía que pasar Cristo por esa mancha? Sí, sí. Tenía, bueno, tenía y no tenía, pero tenía. Si no lo hacía, no hay salvación para mí. Tenía por mi salvación, no tenía si él no quería. Él lo hizo porque quiso, nadie lo obligó, pero para mi salvación tenía que pasar por la mancha de la muerte. No era que debía, tenía. Porque la única forma que la deuda, como dijimos la semana anterior, la única forma que mi deuda del pecado era pagada, era que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Si no, no había paga de deuda. Y la deuda es grande, ¿verdad que sí? Es grande la deuda que yo tengo con Dios. Es bien grande. ¿La puedo pagar? No. No hay forma de que nosotros podamos pagar esa deuda. Romanos 6, 8 al 10. ¿Qué pasa cuando nosotros bautizamos? ¿Qué hacemos? Morimos, ¿verdad que sí? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 9.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué nos dice ese pasaje? En ese pasaje vemos que cuando Cristo salió de la tumba, no había nada, ni un vestigio de muerte en él. ¿Se entiende? Cuando Cristo sale de la tumba y dice, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo no tenía nada de muerte en él. Todo era vida. Lo mismo tiene que ocurrir con nosotros cuando salimos del agua. No puede haber nada de pecado en nosotros. No puede haber ningún vestigio de pecado en nosotros. Porque si morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, ¿resucitamos a qué? A vida. Nada de muerte puede haber en nosotros. Y la paga del pecado es muerte. ¿Se entiende eso? Cristo salió de la tumba sin ninguna mancha de muerte. Cristo tenía que salir así. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan que los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies para poder interceder por el pueblo? Para Cristo poder presentarse ante el Padre a las 9 de la mañana como la gavilla mecida, él no podía tener nada de mancha de pecado ni de muerte. Porque ahora Cristo entraba en el proceso de intercesor. Y así como los sacerdotes tenían que estar limpios para interceder, Cristo tenía que estar limpio para poder interceder por nosotros. ¿Se entiende eso? ¿O no lo entendemos? Ahora, Cristo murió por mis pecados, pero resucitó para justificarme. ¿Cómo fue eso? Si Cristo no resucita, ¿qué pasa? Vamos a leer. Romanos 4, 23 al 25. Porque hay mucha gente que dice que todo fue hecho en la cruz. En la cruz. En la cruz. Hay mucha gente que dice eso, ¿sí o no? Que después de la cruz ya no hay que hacer nada más. Ya Cristo pagó por todo en la cruz. Y si Cristo pagó por todo en la cruz, ¿para qué resucitó? Si todos los pecados fueron perdonados en la cruz, ¿para qué resucitó? Dice así, versículo 23 de Romanos 4. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Sin resurrección no hay justificación. Sin muerte no hay remisión de pecado. Y sin resurrección no hay justificación. Y sin justificación no hay salvación. ¿Vieron el orden? Hasta en eso Dios tiene un orden. Vida santa, perfecta, cordero sin mancha, muerte por los pecados de todo el muerte para
remisión de los pecados de todo el mundo. Resurrección para la justificación de todo el mundo. ¿Se está entendiendo lo que estamos queriendo decir? El orden, la importancia del orden. Dios no trabaja en desorden. Dios es ordenado. Una pregunta. ¿Necesitaba Cristo redención y justificación? ¿Necesitaba Cristo redención y justificación? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque el único que necesita redención y justificación es aquel que comete pecado. Y Cristo no cometió pecado. Ahora, ¿por qué se bautizó? Porque hay gente que está diciendo que Cristo necesitaba ser bautizado para ser justificado. Porque así, estas son las palabras de estas personas literalmente. Que así como nosotros necesitamos redención y justificación, Cristo necesitó redención y justificación. Cuando la Biblia dice bien claro por qué Cristo se bautizó, ¿alguien se atreve a decir por qué Cristo se bautizó? ¿Para qué? Y si Cristo es mi ejemplo, y Cristo llegó al bautismo sin pecado, ¿cómo yo debo llegar al bautismo? Y ahí es que está el problema. Cristo no necesitó redención ni justificación. Cristo está diciendo, así como yo entré al bautismo sin mancha y sin arruga, tú tienes que entrar al bautismo también. Ahora, no le cojan miedo al bautismo por eso. Lo que hay que hacer es prepararse. Y estamos tarde. Si usted está esperando para mañana, el año que viene, tenga cuidado, porque puede ser que no lleguemos y usted perdió la oportunidad. Eso lo digo. Si usted no lo cree, órele a Dios. No me pregunte a mí. Te órele a Dios. ¿Perdonó Jesús los pecados del mundo en la cruz? No. En la cruz no hubo perdón de pecados. Vamos a leer. Y este pasaje hay que leerlo con cuidado. Porque usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que tú acabas de preguntar? Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15, 3 al 7 y 17 al 20. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué hizo Cristo? Murió ¿por qué? Pagó. No perdonó. Pagó por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. ¿Dónde decían las Escrituras que Cristo tenía que morir para pagar por mis pecados? ¿Dónde dice eso en las Escrituras? ¿Dónde lo dice? Isaías. Vaya Isaías. Vaya Daniel. A la mitad de la semana, ¿será qué? ¿Están entendiendo? Según las Escrituras, todo el Antiguo Testamento decía que el Mesías venía ¿a qué? A pagar la deuda del pecado. Y enemistad pondré entre ti y su simiente, y la simiente de la mujer, ella te herirá y tú le herirás. Génesis 3:15. El pasaje más importante de la Biblia. Sin ese pasaje no existe plan de salvación. Porque en ese pasaje te está dando la promesa de que Cristo venía a morir para pagar mi deuda de pecado. Versículo 4. Murió según las Escrituras. Dice el versículo 3. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y así como Jonás pasó 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre pase 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¡Wow! O sea, Cristo murió. Si no resucita, no hay perdón de pecado, porque estoy en mis pecados. O sea, que en la cruz Él no perdonó los pecados. Él pagó mi deuda, pero los pecados están ahí. ¿Quién tiene los pecados entonces? Cuando yo oro y yo me arrepiento y recibo el perdón de mi pecado, ¿quién tiene ese pecado ahora? No, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Satanás no recibe los pecados hasta después de ¿qué? Después del milenio. Los pecados de nosotros están ahora sobre el Cordero de Dios que pagó por ellos. Por eso está intercediendo. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si Él nos resucita. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Sabe lo que pasó en la cruz? Hasta la cruz no había medio para perdonar pecados. ¿Sabe lo que dice Pablo? Que toda esa sangre de esos animales del pasado no perdonaron pecado. ¿Está bien eso? En la cruz, Cristo, Él se hizo el medio para el perdón de mis pecados. Porque si Cristo perdonó en la cruz todos los pecados, Pilato está salvo. Anás y Caifás están salvos. Si Él hubiese perdonado los pecados en la cruz, todo el mundo es salvo. Porque Él murió por todos. Y Cristo resucitó por todos. ¿Sí o no? Busquen en sus Biblias. No está aquí. Romanos 8:24. Perdón, Romanos 8:34. Romanos 8:34. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ¿por quién? ¿Por quién? Por mí. Olvídate de nosotros. Esto es personal. Sí, pero yo quiero que esto sea personal. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que dice, yo no me bautizo hasta que se bautice el otro. No, olvídate de eso. La salvación es individual.
El bautismo de Ramón Ayala no salva a Jonathan. El bautismo de Ramón Ayala no salva a Ernest Phillips. La decisión es individual. ¿Tú quieres un intercesor? ¿Tú quieres un abogado? Arrepiéntete. Confiesa tus pecados. Conviértete y bautízate. Y entonces tendrás un intercesor. Si no, nadie está intercediendo por ti. El medio de perdonar pecado está provisto. Ahí está el medio. Está para todos. Para todos, sin excepción de persona. La pregunta es, ¿cuántos lo aceptarán? El regalo está ahí. Es gratis. Hermano Quiquito. El hermano Quiquito es el hombre más rico que existe en el mundo. Es una parábola, una anécdota. Y el hermano Quiquito tiene todo el dinero del mundo. Y el hermano Quiquito siente dolor. Estábamos hablando de esto en la escuela sabática. El hermano Quiquito siente dolor por el hambre que hay en el mundo, por la necesidad que la gente tiene, por las deudas que la gente tiene. Y el hermano Quiquito va al banco y dice, voy a depositar esta cantidad de dinero suficiente para que todas las personas del mundo puedan pagar sus deudas. Y el hermano Quiquito pone en Facebook, en YouTube, en TikTok, este banco tiene dinero para que todo el que quiera pueda pagar sus deudas. La noticia llega y se aparecen 5 personas. 5 personas nada más. ¿Quién es el malo ahí? La provisión está hecha. El dinero está ahí. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el deudor? Ir al banco. El medio de perdón de pecados está ahí. El medio de la intercesión está ahí. ¿Qué es lo único que tengo que hacer yo? Ir a Cristo. Ir a los pies de Cristo. Entregarle todo a Cristo. Y decirle, Señor, aquí estoy. Haz tu voluntad conmigo. Perdón. Eso es lo único que hace falta. Está pagado todo. No hay que pagar nada. La deuda fue cubierta completamente. Lo único que Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único que Él pide de ti. Libro de Desear de toda la gente, página 729. Voy a terminar. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes. Destruid este templo y en 3 días los levantaré. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante, yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde. Todos renovados por la fuente de la vida.
Únicamente el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner mi vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, ¿quién fue el que murió? La humanidad. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. ¿Entiende? La humanidad murió. La divinidad tenía la llave de la muerte. Yo espero que se entienda. Porque tenemos un Dios vivo que venció la muerte. Tenemos un intercesor que venció la muerte. Tenemos un abogado que venció la muerte. Y el rey de la muerte está vencido. Él solamente tiene poder si yo se lo doy. Páginas 730 y 731 del mismo libro Deseo de toda la gente. Para el creyente, ¿por quién murió Cristo? Por todos. Pero para el creyente. ¿Ok? Él murió por todo el mundo, pero solo para el que cree en Él. Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada. ¿Cuántos estábamos condenados a la muerte eterna? Todos. ¿Por qué? Porque al pecado entrar, entró la muerte. Pero Cristo, al resucitar, trajo la vida nuevamente. Por eso es que el bautismo es ¿el qué? La muerte al pecado, a la vida que es Cristo. Porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la humanidad. ¿Entendemos eso? Cuando yo le pregunté al pastor si podía presentar estos temas del santuario, él me decía, me hizo una pregunta, ¿lo puedes presentar como temas evangelísticos? Y yo, ¿que el santuario no se puede presentar de otra forma? Porque el santuario es el plan de salvación. Y el evangelio es para la salvación de los hombres. El problema es que no entendemos el santuario. Cuando yo tenía la edad de este niño que está aquí, allá en Puerto Rico, ese pastor ya murió, era un pastor argentino. Y ese hombre era, no lo quiero decir para vanagloria, pero era el erudito que más sabía del santuario. Y todos los años, él hacía un santuario literal. Todo. Era un centro juvenil que tiene la iglesia, y en ese centro juvenil él construía el santuario todo. Y todos los días él iba explicando, todas las noches, lo que yo estoy haciendo aquí, paso a paso. Desde ese momento, para mi persona, el santuario ha sido lo más importante en el plan de salvación. Y yo cada vez que puedo estudio el santuario, busco del santuario, porque sin santuario no hay salvación. Sin santuario no hay evangelio. Sin santuario no hay Cristo. Porque Cristo es el centro del santuario. Cristo en su santuario, página 46 y 47.
El santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre. Concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas y así estén capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ellos. Es importante el tema del santuario. Hermanos, no tenemos tiempo que perder. Dejemos un poco de las cosas de este mundo a un lado. Lo innecesario, estábamos diciendo allí en la escuela sabática, todo lo que es innecesario para mi salvación, echemos a un lado y empecemos a buscar en la palabra de Dios el medio de salvación. Si nosotros verdaderamente entendemos la profecía, sabemos que el tiempo está corto. Sabemos que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar porque él sabe que le queda poco tiempo. No es tiempo de seguir jugando con nuestra salvación. Esto no es un casino donde usted apuesta al rojo o al negro. Dios quiere un pueblo puro. Dios quiere un pueblo donde haya amor, donde no exista la envidia, donde no exista el egoísmo, donde no exista el racismo, donde no exista nada que divida. Dios murió por todos, blancos, negros, amarillos, rojos, azules, lo que sea. ¿Quién soy yo para dividir al pueblo de Dios? Si yo estoy causando la división del pueblo de Dios, yo soy de Satanás. Y en el pueblo de Dios no puede haber eso. Es tiempo de levantarnos como un solo pueblo. Es tiempo de luchar por nuestra salvación. ¿Saben por qué? Voy a leer esto. La vida perfecta, la muerte y la resurrección de Cristo es el medio para que todos los seres humanos tengamos acceso a la salvación. Aceptar esa salvación es un acto individual. Esa obra, Cristo la comenzó en el lugar santo, en el santuario celestial, en el año 34. Perdón, 31. Me equivoqué. Desde el año 31, Cristo está aceptando individuos que van a Él por salvación. ¿Cuántos queremos ir a Cristo para la salvación? Si usted quiere ir a Cristo para salvación, vamos a ir de rodillas para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el plan de salvación. Te damos gracias porque todavía la puerta está abierta. Te damos gracias porque todavía estás llamando. El tiempo es corto. Tu gracia se puede acabar en cualquier momento. Tu misericordia se puede acabar en cualquier momento. Pero como Padre amante, tú lloras y gimes por las abominaciones que se hacen en tu pueblo. Ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a aceptar tu voluntad. Y ayúdanos a poder arrepentirnos y a convertirnos para que nuestros pecados sean borrados. Bendice a tu iglesia en Don. Que no permitamos que el enemigo quiera dividir a tu pueblo.
not allow y, the enemy to y que seamos un solo pueblo y que te ayudemos a buscar almas para la salvación. for salvation. Te pedimos por aquellos que están todavía indecisos, For those who are still undecided, que puedan tomar la decisión correcta de acuerdo a tu voluntad. the right decision according to your will. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Vamos a cantar el mismo himno. Sing the same hymn. Steven. Vamos a cantar el mismo himno. Cristo ha resucitado, aleluya. A la muerte ha vencido, aleluya. 123. Y reunitud, aleluya. Cautivo la esclavitud, aleluya. Hasta el polvo subió, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Hoy cantamos con verdad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cada muerte se entregó, aleluya. El castigo hoy en gloria celestial, aleluya. Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Todos hemos de cantar, aleluya. Alabanza sin cesar, aleluya. Amén. Aaron, ¿me puedes despedir en oración? En inglés, por favor. Let us pray. Our Father which art in heaven, Lord, we give you thanks once again for these beautiful sermons that we are being given, not only just of the components of the sanctuary, but their symbolism and your map towards you. And remembering that that map, Christ drew it for us through his sacrifice, through his example, and everything that he laid for us, which was everything. Lord, we give you thanks for your sacrifice, for everything that you have done for us, and giving us the means to fight alongside you. And we ask you to forgive us of our sins, help us to be worthy of your glory and your cross, your sacrifice, even though we are not worthy, but give us the strength to stand up
reach you and help others reach you as well. Now at this moment, we ask you that you be with us for the rest of this day, be with our families, our loved ones who are not here today, but help us to once again, very soon, be together as one to honor and glorify your name. Bless the speaker, and may we continue to the next phase of the sanctuary. Thank you. In the name of Jesus, we ask all these things. Amén. Gracias, hermanos. Por favor, guarden la reverencia y esperen que se dé la salida con orden. Gracias, hermanos. Que el Señor los acompañe y los bendiga.